Vale, este es el tercer vídeo que hago de este estilo y ya he cubierto a dos personajes que son básicamente idénticos, dos que son diferentes pero que se han acabado mezclando y ahora por dos en los que las cosas no están tan claras. La idea es la misma que en esos dos vídeos. Aunque los romanos tengan fama de solo hacer copia y pega con la cultura griega, eran culturas y momentos históricos diferentes. Por lo que en realidad los dioses romanos eran diferentes a los dioses griegos, o al menos lo eran en algunos aspectos. La relación entre Minerva y Atenea es complicada por muchos motivos. Pero antes de llegar allí, vamos a sentar las bases de quién era Atenea en el mundo griego. He hecho un vídeo entero dedicado a ella, así que esta parte va a estar muy resumida. Atenea era diosa de varias cosas en Grecia, pero una forma fácil de resumir todas sus funciones es que era una diosa de la civilización, la que se encargaba de ordenar el mundo natural que dominaban otros dioses. La lana de las ovejas la convertía en hilo, era la diosa de los tejedores. Los bravos mares, era la patrona de la navegación. La brutal guerra incontrolada, ella la organizaba a través de la estrategia y el uso de las armas. Esto más o menos explica sus muchas funciones como diosa de la guerra y la sabiduría. Pero hay otros aspectos que son importantes para entender a Atenea, que también resultan ser los aspectos que la convirtieron en una diosa muy popular en la antigüedad. Era una diosa de las ciudades y una diosa cercana. El mundo griego antiguo estaba organizado en polis, ciudades-estado que también dominaban territorios a su alrededor. La polis era el centro de la vida en la antigua Grecia, y gran parte de su pensamiento se centra alrededor de estas ciudades. Atenea era la diosa que protegía las ciudades y, en cierta forma, la que mejor representa la idea de la polis. El ejemplo más conocido es el de Atenas, ciudad que estaba atada a ella de forma muy estrecha, pero encontramos ejemplos en otros lugares como Esparta o, yéndonos al ámbito mítico, incluso Troya. Y seguiremos en el ámbito mítico para hablar de la segunda parte, el hecho de que fuese una diosa cercana, porque Atenea estaba mucho más involucrada en los asuntos de los mortales que otros dioses griegos. Esto se ve en el número de historias en las que presta ayuda a los héroes de una forma bastante directa. Por último, quiero remarcar un aspecto de Atenea que será importante para cuando la comparemos con Minerva. Atenea era una diosa violenta. Sí, tenía su lado pacífico, pero no se puede negar que era capaz de desatar una batalla igual o peor que las de Ares. Estaba involucrada en la batalla y era brutal en ella, porque Atenea era la principal diosa de la guerra en el mundo griego. Si nos vamos a la península itálica, nos encontramos con una diosa diferente y bastante misteriosa. Se cree que Minerva se originó en la región de Etruria, con el nombre de Minerva. En el siglo VI a.C. ya se encuentran evidencias de su culto en la región del Látigo, y con pequeños detalles que hacen que sea un poco diferente a esa versión etrusca. Por las dedicaciones que se han encontrado, se podría intuir que era una diosa de los artesanos, algo que encaja con de donde se cree que venía su nombre, la palabra mens, que estaría relacionada con el pensamiento y la memoria. Pero también hay quien sugiere que en realidad significaría valor en la batalla. Y aquí es donde nos topamos con el primer problema cuando se quiere hablar de Minerva, ya que estos son imágenes etruscas de Minerva. Y bueno, creo que podéis ver que esa es Atenea. Veréis, Atenea tiene una ventaja sobre otras diosas griegas. Y es que es la única a la que es fácil identificar en pinturas o esculturas. La inmensa mayoría de las diosas en el arte griego son solo mujeres con tal vez una corona, lo que hace difícil saber quién es quién si no hay alguna inscripción con su nombre o pistas por el contexto. Pero Atenea tiene unos atributos muy claros que hacen muy fácil saber quién es. Su casco, la ejida y a veces un escudo la hacen prácticamente inconfundible, lo que es bueno al hablar del arte griego, pero complica un poco las cosas cuando nos vamos a Italia. Grecia e Italia no estaban aisladas la una de la otra, y lo que nos interesa en el contexto de este vídeo es el comercio de la cerámica. Alguna de esta cerámica eran productos de lujo que eran muy populares entre los etruscos, y las escenas que representaban muchas veces tenían temas míticos, en las que era normal que apareciera Atenea, y no es difícil ver cómo la representación de los dioses etruscos o de otras partes de Italia se vio afectada desde muy pronto por este contacto con las culturas e imágenes griegas. Pero esto en sí no parece ser un problema. Lo que pasa es que cuando llegamos a la era contemporánea y la gente empieza a intentar identificar
quiénes son los personajes que aparecen en cerámicas, frescos y lo que se os ocurra, a toda diosa que tenga estos atributos se la identifica como Atenea, o la versión de Atenea de la cultura que haya creado la imagen, porque es lo más fácil y la solución más sencilla a un problema tiende a ser la correcta. Pero esto hace que sea difícil ver qué distingue a estas diosas locales de la Atenea griega, porque sí que eran diferentes. Lo poco que podemos saber de Minerva en su origen es que era una diosa relacionada con los artesanos y con la guerra y la protección de las ciudades, ya que se volvió costumbre representarla como Atenea, así que algo tendría que tener que la relacionara con ella. Pero hay una cosa que la distingue mucho de Atenea. No era demasiado importante. Más tarde crecerá en popularidad, pero se cree que, en un principio, Minerva estaría más cerca de los dioses menores que de la predilecta hija de Zeus que era Atenea. La principal evidencia de esto es que, aunque hay pruebas de que existía, no aparecía en el calendario junto con los otros dioses, así que no tenía fiestas demasiado importantes. Y después está la Tríada Capitolina. Este era uno de los cultos más importantes y oficiales de Roma. La clásica Tríada Capitolina está compuesta por Júpiter, Juno y Minerva. Pero esta no es la tríada más antigua. La antigua tríada no incluye a Minerva. En lugar de eso está compuesta por Júpiter, Marte y Quirino. Cómo esa primera tríada que he mencionado se acabó convirtiendo en la oficial es algo sobre lo que se ha especulado mucho y que sigue sin estar muy claro. Pero al parecer Minerva no empezó siendo uno de los dioses más importantes. Si nos vamos al periodo de la República, es cuando encontramos a una Minerva que es la más diferente a Atenea. Aunque no en el arte, porque aunque yo las esté dibujando de forma diferente, seguían siendo indistinguibles. Aunque no se sepa mucho de esa Minerva antigua, se cree que compartía con Atenea las funciones de ser una diosa de la guerra y de proteger la ciudad. Pero esto cambia un poco en la República. Aunque Minerva ahora claramente era una diosa importante, hija del dios principal, parte de uno de los cultos oficiales de Roma, las funciones que hacían a Atenea clave para la vida en Grecia las cubrían otros dioses en Roma. Durante la República, la protección de la ciudad recaía sobre todo en Júpiter. No es que se creyese que los otros dioses no hacían nada, pero tenían un papel secundario. Y en cuanto a lo de ser diosa de la guerra, bueno, esa es la función de Marte, ya que el Marte romano es bastante diferente al Ares griego, sobre todo porque no es tan inútil como Ares. Era un dios muy respetado, atado a la leyenda de la fundación de la ciudad, y el hecho de que hubiera perdido su posición en la Tríada Capitolina no hizo que fuese menos popular. No era desenfrenado como Ares y representaba el poder de los ejércitos de Roma, no solo la batalla desenfrenada y sin orden. Así que si Marte era capaz de la guerra estratégica, no había tanta necesidad de que Minerva se encargase de eso como si hacía Atenea. No es que Minerva perdiese por completo su relación con la guerra, pero era mucho más una diosa de las artes y la artesanía que de la guerra. Era la patrona de los gremios de artesanos y también de algunas profesiones con las que no estaba tan relacionada en Grecia, como los maestros o los médicos. La visión moderna de Atenea como una diosa de los intelectuales viene más de la Minerva romana que de la Atenea de los griegos. Lo que es raro porque normalmente los griegos suelen ser los intelectuales y los romanos los guerreros. Pero esta forma de ver a Minerva también va cambiando, porque conforme nos acercamos al imperio, Roma conquista Grecia, lo que lleva a que Minerva y Atenea se asocien más de lo que ya habían estado, y que por tanto Minerva recupere algunos de los atributos que habría perdido, aunque aún se podría decir que la forma de mirar a la diosa seguía siendo muy diferente en Atenas y en Roma. Voy a seguir hablando de su papel como diosa de la guerra porque es donde más diferencias hay entre las dos. Lo he dicho, Minerva nunca deja de ser una diosa de la guerra. De hecho, cuando te vas a las provincias del imperio, su culto fue extendido por soldados, lo que hace que siguiese siendo una diosa marcial. Pero Marte seguía siendo más popular que ella, y esto llevó a que durante el imperio se reforzase una de las características de Minerva que ya existía en la República, la de la consejera. No era tanto una guerrera como Atenea, sino una consejera militar.
que llevaba a Roma a la victoria aconsejando a sus líderes. Seguía siendo una protectora de Roma, uno de sus epítetos era Custos Urbis, pero de forma más indirecta, siendo la que guiaba los movimientos de aquellos que tenían el poder y dándoles buen juicio. Esto la convirtió en una diosa de algo que era tan clave para la conservación del imperio como el poderío militar de Marte, una diosa de la paz. Era la que traía la victoria y la que aconsejaba a los líderes y emperadores, no solo durante la batalla, sino en asuntos políticos, porque era la que guardaba esa mítica Pax Romana. Y ahora por la que podría ser la mayor diferencia entre Atenea y Minerva. Minerva estaba casada. Más o menos. Y con quién estaba casada también hace que se aparte aún más de Atenea, porque el esposo era Marte. Si no tenemos el contexto de Atenea, esto no es tan raro. Son dos dioses de la guerra, tiene sentido que en algún momento alguien pensara que hacían buena pareja. Pero el caso es que Atenea existía, y no solo existía. Desde el principio había tenido mucho impacto en la formación de Minerva, así que ¿cómo es posible que una diosa tan interconectada con una diosa virgen que no tiene nada que se acerque a un amante como es Atenea acabe con un marido? Bueno, porque la esposa de Marte no es Minerva, pero también lo es. Es un poco confuso. Minerva no tiene mitos exclusivamente romanos. Una de las historias en las que se la menciona pero no aparece y que no tiene ningún equivalente en la mitología griega es la de Marte y Ana Perenna. En esta historia, Marte se había enamorado de Minerva, pero sabiendo lo difícil que sería conquistarla, le pidió ayuda a otra diosa, Ana Perenna. Ana sabía que la misión que le habían encomendado era imposible, pero aún así le dio esperanzas a Marte y hasta lo convenció de que Minerva había accedido a una cita nocturna con él. Cuando se reunieron, Marte le quitó el velo a la que creía que era Minerva y se encontró con Ana Perenna, que se burló de él. Aunque el mito, en principio, parece encajar con los mitos griegos, Minerva es tan imposible de seducir como Atenea, y Marte es humillado como le suele pasar a Ares. Hay algo que sí los diferencia, y es que se ve a estos dos dioses de forma romántica, algo prácticamente impensable para sus contrapartes griegos. Y esto podría revelar alguna antigua conexión. Pero aún así, en el mito, Minerva no se casa con Marte. Y para los que sepáis algo de mitología romana, puede que recordéis que Marte estaba casado, pero no con Minerva, sino con una diosa menor llamada Nerio, personificación del valor de la batalla. Esa es su esposa tradicionalmente. Pero es que, a veces, Minerva es Nerio y Nerio es Minerva. Recordad que hay una teoría que dice que el nombre de Minerva vendría del valor en la batalla, y no del pensamiento. Y también todo lo de que fuese muy normal pintar a las diosas guerreras con los atributos de Atenea, lo que hace muy difícil distinguirlas. Por lo que no es tan raro que Nerio y Minerva acabasen mezclándose, aunque siguieran siendo diosas separadas. No se puede negar que en Roma existía alguna conexión entre Marte y Minerva, que no existía en Grecia, pero esta conexión era antigua, y la creencia más popular que aparece en la República y en el Imperio es que Minerva es una diosa virgen como Atenea. Pero su relación con Marte, aunque en la gran mayoría de contextos no sea romántica, sigue siendo más próxima que la de Atenea y Ares. Así que vamos a comparar a las dos diosas. Atenea era ante todo una diosa de la guerra y de la artesanía, compañera y ayudante de héroes y la favorita de su padre. Su papel como protectora de las ciudades hacía que ocupase uno de los lugares más importantes en la cultura griega, y a pesar de su relación con la victoria y la guerra estratégica, seguía siendo una diosa guerrera que estaba involucrada de forma directa en el combate. Por otro lado, Minerva era una diosa del arte y de la artesanía. Dentro de estas artes estaba incluido el arte de la guerra, en la que sigue involucrada, pero de forma menos marcada que en Grecia. Sigue siendo una compañera de los héroes. Esto no lo he cubierto porque lo cierto es que no cambia demasiado entre Grecia y Roma. Pero su papel de defensora de las ciudades, aunque tampoco desaparece, sí que se vuelve secundario porque hay otros dioses que se pueden encargar.
pero ella seguía ocupando un lugar privilegiado en el culto de Roma, siendo parte de la tríada capitolina. Y respecto a su actitud hacia la guerra, es más una guía y una consejera que una guerrera. Y esto hace que resulte más útil como una guardiana de la paz. Distinguir entre Atenea y Minerva es complicado, porque por un lado parece muy claro que eran diosas diferentes, pero cuando intentas ver exactamente en qué eran diferentes, te das cuenta de que siempre hay algún hilo que las conecta. La relación entre Atenea y Minerva es más bien una conversación entre las dos culturas que solo los romanos cogiendo a la diosa griega y dándole un nombre latino. Resumiendo todo esto, Atenea y Minerva son dos figuras que se acercan y se alejan en similitudes y diferencias dependiendo del momento histórico y de en qué parte del Imperio Romano te encuentres.